Enfoque de Derecho se ha reunido con Fabio Núñez del Prado, abogado por la PUC, máster por Yale Law School, profesor de la PUC y es miembro del Consejo Editorial de Temis, y con Eugenia Simó García, graduada en Derecho por la Universidad Carlos III y máster por Columbia Law School. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Temis y a Enfoque de Derecho por la invitación. La verdad que es un honor poder compartir el trabajo que he realizado con Eugenia. El título es muy sugerente, se llama Relaciones tóxicas, la insoportable tensión entre las cláusulas de estabilización y los derechos humanos o derecho internacional. Y el propósito del artículo es examinar si las cláusulas de estabilización, un dispositivo de gestión de riesgos ampliamente utilizado en los contratos de inversión, puede afectar a la acción de un Estado a la hora de que éste implemente sus obligaciones internacionales de derechos humanos o relacionados al interés público. Y de ahí viene el título, ¿no? Es curiosa la relación entre las cláusulas de estabilización y los derechos humanos o el interés público. Tienen como una de esas relaciones tóxicas de pareja, esas que se ponen verdaderamente intensas y muchas veces insoportables. Al inicio de la relación contractual parece que hay una prolongada luna de miel en que la relación de cláusulas de estabilización y derechos humanos o interés público es muy buena, pasa el tiempo y se vuelve tóxica. Por un lado no pueden vivir el uno sin el otro, pero la relación muchas veces se vuelve insoportable. Eugenia y yo hemos tratado de acercar al lector un poco a esa relación. Esa es un poco una breve descripción del artículo. A ver, como punto preliminar, como se sabe, desde un punto de vista económico, una vez que se ha realizado una inversión, la viabilidad financiera del proyecto depende en gran medida de la capacidad que tiene el Estado de capturar cash flow. Sin embargo, lo cierto es que durante la inversión, la vida de la inversión, el inversionista puede ser víctima de acciones u omisiones del Estado anfitrión que pueden llevar a la destrucción del valor de la inversión. Surge así, por ende, una especie de riesgo político para el inversionista, por lo que a efectos de atraer inversión, de captar inversión extranjera, nace la necesidad de ofrecer a los inversionistas cierta protección contra futuros cambios en la regulación, en el marco legislativo, a través de las cláusulas de estabilización. ¿Qué son las cláusulas de estabilización? Las cláusulas de estabilización implican un compromiso por parte del gobierno anfitrión de no alterar el marco regulatorio. Esto es las reglas de juego que rigen el proyecto. O en todo caso, de compensar al inversionista en caso de que los cambios alteren el equilibrio económico del contrato. Simplemente para concluir, me parece importante apuntar que existen dos tipos de cláusulas de estabilización. Las primeras son las cláusulas de congelación, cuyo objetivo es garantizar que la ley o el régimen fiscal y otras condiciones normativas esenciales no se modifiquen durante la vida del proyecto. Y el segundo tipo de cláusulas son las cláusulas de equilibrio económico. Esta funciona como indemnities, funciona como cláusulas de indemnización que brindan equilibrio económico. En virtud de este tipo de cláusulas, los cambios en la ley no se producen después de la celebración del contrato, que se producen después de la celebración del contrato, se aplican al proyecto y por ende deben ser cumplidas por los inversionistas. Sin embargo, el gobierno anfitrión debe indemnizar a los inversionistas por los costos en que incurran o los daños económicos que sufran como consecuencia de la nueva legislación. Eso es un poco una breve descripción de las cláusulas de estabilización. Bueno, pues nosotros en el artículo intentamos explorar las consecuencias que puede tener para un Estado el hecho de que exista una cláusula de estabilización con un inversor. Este efecto, como ha señalado ya Fabio, implica que en muchas ocasiones la capacidad de acción del Estado, especialmente en el ámbito regulatorio, se ve constreñida como consecuencia de que ha firmado un compromiso con un inversor concreto, y la posibilidad de que el inversor demande al Estado en un arbitraje de inversión o en un arbitraje comercial, según defina el propio contrato, puede hacer que el Estado decida no llevar a cabo determinadas acciones que son necesarias para proteger determinados
derechos humanos y especialmente últimamente con respecto a la salud, ahora muy en boga con la pandemia del coronavirus, y también con respecto a los derechos relativos al medio ambiente. Estas cláusulas, además, son muy frecuentes en contratos de industrias extractivas, con lo cual pueden llegar a tener ciertos conflictos con los derechos que tienen las comunidades indígenas donde se hallan generalmente estos recursos. Así se ha abierto cierta tendencia en el ámbito internacional de asegurar el consentimiento de estas comunidades indígenas a que se pueda llegar a invertir en estas zonas, con lo cual se crea una cierta tendencia de intentar asegurar que estas comunidades están de acuerdo con introducir este tipo de cláusulas y en participar en cierto modo en la redacción del contrato. No tienen por qué ser frontalmente opuestas a los derechos humanos, pero el hecho de que el Estado tenga su capacidad de acción limitada puede llevar a consecuencias que en algunos casos podrían llegar a ser negativas. Solo para agregar un punto adicional a la reseña realizada por Eugenia, creo que una de las controversias que mejor grafica esta insoportable tensión entre cláusulas de estabilización e interés público, derechos humanos, se ve reflejado en el Perú actual. Es lo que está pasando básicamente con la suspensión de los peajes, por eso este es un artículo que es tan relevante en el contexto actual. Como consecuencia de la pandemia, el 15 de marzo, el gobierno emitió varias normas y seguidamente emitió un decreto supremo en virtud del cual, se decretó básicamente el estado de emergencia y luego el Congreso promulgó una ley en virtud del cual se suspendió el cobro de los peajes. Ahora, lo significativo es que varias concesionarias habían celebrado contratos de concesión, y al menos los contratos de la red vía nacional, no así los de la Municipalidad de Lima, eran contratos de ley, porque estaban estabilizados en virtud de contratos de seguridad y garantías. Esto implicaba que los concesionarios tenían contratos de estabilización. Entonces tienes una relación de tensión realmente complicada, porque por un lado tenías cláusulas de estabilización, contratos de congelación propiamente dichos, y por el otro lado tenías la necesidad del Estado de promulgar normativa o leyes a efectos de tutelar el interés público o derechos humanos como el derecho a la salud. Entonces es ahí donde te encuentras frente a esta relación de tensión que muchas veces se convierte en una relación tóxica e insoportable. Pues en la actualidad se trata de un mecanismo que es utilizado frecuentemente, pero cabe señalar que como consecuencia de las consecuencias que tienen estas cláusulas sobre la capacidad de actuar del Estado, es verdad que son más frecuentes las cláusulas de equilibrio económico, que únicamente implican la obligación del Estado de compensar por los desequilibrios que llevan a cabo que tiene la regulación, y son poco frecuentes, al menos, por ejemplo, en la región de América Latina, las cláusulas que directamente impiden al Estado, o sea, congelan el margen del aplicable al inversor. Sí que es verdad que en otras zonas donde tienen una mayor necesidad de inversión extranjera directa, como puede ser en el África subsahariana, hay una mayor incidencia de estas cláusulas de estabilización. Sin embargo, los números que se pueden manejar son poco clarificadores como consecuencia de que una gran parte de estos contratos son de carácter confidencial, pero se puede decir que en líneas generales en América Latina y el Caribe el 94,7% de contratos estudiados en un estudio del Fondo Monetario Internacional de 2011 tienen cláusulas de estabilización, pero solo uno de estos contratos tiene una cláusula de estabilización de congelación. Mientras que en otras regiones sí que existe una mayor incidencia, como por ejemplo cláusulas de congelación absoluta, que serían más de un 50% en el África subsahariana. Bueno, no queremos dejar la oportunidad, tanto Eugenia como yo, de una vez más agradecer a Temis y a Enfoque de Derecho, en primer lugar, por la oportunidad de
de hacer esta breve reseña del artículo que hemos escrito, que realmente creemos que está muy interesante. Es uno de los pocos artículos en idioma español que se han escrito centrándose básicamente en Latinoamérica. Y bueno, habiendo ya realizado exhaustivamente el índice de la revista, no quería dejar de invitar a toda la comunidad jurídica del Perú, de Latinoamérica, de España, en adquirir la revista. Es realmente, creo, una de las revistas más logradas de tenis. Primera vez que se publica un artículo con numerosos artículos publicados por autores internacionales en idioma inglés, que recogen absolutamente todas las fases, artículos sobre todas las fases del arbitraje. Verdaderamente creo que es algo que cualquier persona quiere tener como material de consulta en su estante.